Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y en esta ocasión quiero hacer un programa dada una nota que me acabo de enterar hace un momento y que me parece pertinente para hacer una tirada de tarot. Acabo de leer por ahí que por fin Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, firmó ya la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el famosísimo Brexit. Entonces, mucha gente ha especulado acerca de si les va a ir mejor o les va a ir peor o qué va a pasar. Y se me ocurre que se lo vamos a preguntar al tarot a ver qué nos dice, ¿vale? Entonces, ya está la mesa. Yo pensé que estaba la cámara viéndome de frente. El asunto está en que no tengo una tirada al respecto, pero vamos a improvisar una en este momento. Vamos a preguntarle al tarot cómo está, cómo lo ven los demás, es decir, los demás países de la Unión Europea principalmente, y cómo va a estar después. En tres áreas: en lo económico, en lo político y en lo social. Se ha especulado mucho acerca de que la salida del Reino Unido les va a hacer perder ventajas económicas, les va a hacer perder facilidades sociales, los va a aislar, les va a complicar el comercio exterior, etc. La verdad es que Europa tiene dos grandes motores desde siempre, y son el Reino Unido por un lado y Alemania por el otro. Alemania está en el continente y el Reino Unido es una isla que está enfrente de Europa, una gran isla en la que se juntan los territorios de Irlanda, de Escocia y no me acuerdo cuál otro. Entonces había una gran presión social para salir del euro porque los ingleses son como muy celosos de su independencia y de su economía. En este caso, yo desde muy muy lejos, desde acá, siempre vi como que el estar afiliados a la moneda del euro es como un gran riesgo, porque toda la política económica se dicta desde Bruselas. Ahí se fabrican los billetes, ahí se reparten, etcétera, y de repente los países dejaron de tener la autonomía que solían tener de poder emitir moneda y poder pues equilibrar sus balanzas de pagos con cierta discreción, con cierta autonomía. Los ingleses se habían anexado al Brexit, tengo entendido que aún manteniendo sus libras esterlinas, pero el celo natural de los ingleses es más fuerte que esto, y tenían mucho tiempo solicitando la salida de la eurozona. Entonces, bueno, vamos a preguntar al tarot a ver qué nos dice. Tarot, ¿cómo están en el Reino Unido en este momento? ¿Cómo los ven los demás? Es decir, los países de la eurozona, y cómo van a estar después de la salida del Brexit. En lo económico, en lo político y en lo social. Vamos a ver. Ok, qué tirada tan más interesante. Como les dije hace un momento, no tenía una tirada para esto. Entonces se me ocurrió esta forma para plantear lo que les acabo de decir muy despacio. Este es el Reino Unido, cómo está en este momento. Esto es cómo lo ven los países de la eurozona, y esto es cómo va a estar después de la salida del Brexit. Bueno,
Después del Brexit, que ya en la palabra significa salida. En lo económico, ¿cómo está? Está como me lo imaginaba yo, como agarrando su moneda, como agarrando su dinero, como no queriendo soltar los ahorros del país, como conteniendo su economía, pensando que la eurozona los iba a absorber eh, en en una suerte de miedo constante a perder sobre todo su independencia, su autonomía, su personalidad frente a la zona del euro. Este, Así están hasta antes de firmar el Brexit. Así han estado. Este es el reflejo de la economía del Reino Unido en todo el tiempo anterior a la salida de la economía europea. Casi así me lo podía imaginar. ¿Cómo lo ven desde la eurozona? Desde la zona europea piensan que una vez saliendo se van a ir al hoyo de la economía, se van a hundir. Nos sale la carta de la torre, que significa la caída total del imperio, la ruptura más escandalosa, una debacle total del país, de su economía, de su política, etcétera, ¿no? Así lo ven los europeos, y de alguna manera esto había llegado un poco a la conciencia de muchos ingleses, que eran los que peleaban por no salir del euro. Alegaban y decían que se iban a hundir y que iban a perder mucho y que se iban a rezagar con respecto a los demás países europeos. Esta es la percepción de Europa con respecto a el Reino Unido. ¿Y cómo va a estar después de esta salida? Bueno, pues va a estar un tiempo con una parte de la población añorando el haberse salido, añorando que perdieron mucho. Es el 5 de copas invertido, añorando que perdieron más que lo que ganaron, etcétera. Y la otra parte de la población festejando lo que ahora tienen, que quizás sea menos o quizás sea más, nadie lo puede saber, pero contentos con eso, en una suerte de polaridad en cuanto al enfoque económico. No me dice exactamente cómo estarían o cómo estarán realmente en el futuro económico. Les repito, estaban con miedo a salirse, más bien a quedarse por temor a que sus divisas, a que su economía perdiera fuerza, perdiera potencia en el concierto de las naciones. Los de la zona euro pensaban que si se salían se van a hundir, se van a romper, y después de que pase el tiempo, los europeos, los ingleses, una parte de la sociedad va a estar resintiendo el haberse salido, pensando que pudieron haber tenido más o haber ganado más, y la otra parte va a estar festejando que se salieron, pensando que están mejor o van a estar mejor que si se hubieran quedado. Esto es en la parte económica. En la parte política, había una sensación antes de salir del Brexit de algunos de que estaban en un sistema de autodestrucción, que estaban como atados, que estaban en una situación de dependencia muy negativa con respecto a Europa. Es el diablo invertido. Y nos habla de esto, de las dependencias, de las codependencias, de los encadenamientos de unas entidades a otras. En este caso es de Inglaterra a Europa. ¿Cómo los ven los europeos a los ingleses, o cómo los perciben? Los veían en una especie o los ven más bien, que están en una etapa de adversidad, que van a salir perdiendo, que van a entrar en un periodo de franca decadencia. Así los ven los europeos, político-político. En lo político
a los europeos. ¿Y cómo van a estar en realidad? Vean esto, 4 de bastos, que significa la estabilidad, el orden, el lograr las metas, el lograr la armonía. En lo político, en muy corto plazo van a estar muy bien. En lo económico va a haber una percepción de la sociedad de que perdieron, pero en lo político van a lograr una estabilidad, pero casi inmediata, a nivel social. Vamos a ver en los demás órdenes después, que rompe mucho con la percepción de ellos mismos o de muchos de ellos, de cómo estaban o están con respecto a Europa, y la percepción de Europa hacia ellos de cómo van a estar con la salida. Entonces, en esta parte sí el tarot nos habla o nos vaticina que vienen cambios muy positivos para el Reino Unido. Y en la cuestión social había una suerte de pensamiento muy frío, muy sin mezclar con los sentimientos de la población acerca de lo que ellos creían que era lo correcto, y creían que lo correcto era salirse. La reina de espadas nos habla de esta posición del país como unidad y lograr sus objetivos usando la razón más que el corazón. Entonces no estaban muy involucrados sentimentalmente o afectivamente con Europa, sino utilizando la razón más fría, pensando en sus intereses, pensando en su economía, pensando en el valor de su moneda, pensando en sus mercados. Esta es como estaba hasta antes de la salida del Brexit. ¿Cómo los veían en la Unión Europea? Los veían con el 7 de bastos invertido, que era la lucha constante. Los veían como peleando, los veían como luchando por unos objetivos tal vez no tan válidos, porque está invertida la carta, pero sin posibilidad de lograr sus objetivos. Es decir, los europeos pensaban que por mucho que hablara cierto segmento de la población, no iban a lograr salir de esto, y los veían como peleando internamente. Y es cierto, ¿se acuerdan que en los últimos meses cambió de gobierno? Porque este señor Boris Johnson les había prometido que él sí iba a hacer efectivo el Brexit. Fue lo que le dio la entrada a la dirección del gobierno inglés, y se sostuvo en esa posición. Había mucho en contra de él, incluso estuvo a punto de ser despedido de ese puesto. Se volvió a poner firme y volvió a lograr el voto mayoritario. Entonces, basado en eso, les digo que leí hace rato que ya firmó los documentos del Brexit, y entonces está ganando la decisión fría y dura de los ingleses, que además los ingleses son así, son fríos, son más cerebro que corazón, ¿no? Es lo que está gastando. Bueno, bien por ellos. Los europeos piensan o pensaban que estaban en una pugna interna todo el tiempo, que estaban peleando todo el tiempo, que había una lucha interna de los que sí querían contra los que no querían, y que no lo iban a lograr. El cuento es que ya lo lograron. ¿Y qué les espera en lo social? Esto les va a dar una gran energía, o es una inyección tremenda de energía. Hay felicidad en el país, hay fuerza, están cohesionados, están muy orgullosos de su nacionalidad, de la fuerza de su país, de su cultura, de su moneda, de sus valores. Entonces, en suma, yo creo que esto es más para bien que para mal. Fíjense, salieron dos cartas muy terribles en la tirada: la torre y el diablo invertido. Pero está terminando sumamente luminoso el asunto. Vamos a pedir una carta más y vamos a ponerla aquí para preguntar en la economía, porque no me salió muy claro. Estaban con miedos a que su economía perdiera más frente al mercado europeo. Europa les auguraba una destrucción casi absoluta, y termina la economía de Inglaterra
dividida en dos mentalidades, los que piensan que van a perder y los que piensan que van a ganar. Le pedimos al tarot una carta más para saber cómo va a estar la economía, cuál es el desenvolvimiento, el desarrollo de la economía de Inglaterra después de la salida del Brexit. Dice que hay momentos que no vienen momentos de celebrar, que hay momentos de renuncias, no precisamente de depresión, pero sí de cierto miedo a que las cosas funcionen bien, cierta, ¿cómo le llamaríamos a esto? Como piensan que no van a poder seguir adelante. Esto piensan. Vamos a pedir una carta más y a ver qué nos dice. A ver si alcanza a ver en la cámara. Esta carta sí nos dice que no vienen buenos tiempos económicos, que no va a haber mucho crecimiento económico. No la ven ustedes. Es el 9 de oros, pero invertido. El 9 de oros es una carta de mucho dinero, de mucha realización, de mucha estabilidad, pero cuando está al derecho, cuando está así. Nos salió invertida, entonces dice que no va a haber tanto. Cuando está invertida esta carta, no quiere decir que se va a perder, Sí nos habla de ciertas pérdidas económicas. Me corro para acá. Nos habla de ciertas pérdidas económicas, pero con ganancias, con entradas. O sea, el país no se va a la bancarrota ni se va a romper. Simplemente no va a ganar todo lo que el país esperaba. Entonces, en economía, muchos creen que van a ganar y otros que van a perder. No hay nada que celebrar por lo pronto en los siguientes meses y no va a haber, perdón, estaba al revés, y no va a haber las muy notorias ganancias, no va a haber las grandes entradas de capitales por el hecho de haberse salido. Va a haber entradas, pero va a haber pérdidas. Va a haber un poco de gastos, muchos gastos extras, y es que todo esto recuerden que cuesta mucho dinero, ¿no? El hecho de que ya no van a tener, me imagino yo, las demás ventajas que daba estar en el euro, que eran el paso directo de los empleados de los países, de todos los países entre ellos, la intercambio de mercancías sin pago de aranceles, en fin, muchas cosas de este tipo. Entonces, aquí está la respuesta. El miedo que tenían de que su moneda se cayera, pues no se cae, pero tampoco va a crecer tan rápido ni va a ser tan desmesurado el crecimiento económico de Inglaterra por el simple hecho de haberse salido del Brexit. Bueno, pues es lo que me sale esto de la salida de el Reino Unido de la Unión Europea, el famosísimo Brexit. Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras TV, Papuras Tarot, perdón. Antes éramos Papuras TV, pero ya nos cambiamos a Papuras Tarot, ya nos dedicamos únicamente a leer el tarot y espero que les haya gustado la lectura. Si no se han suscrito, los invito a hacerlo y a darnos me gusta. Nos vemos en la siguiente lectura. Gracias.